tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente, tomando. Pues dejen marcadas sus Biblias para luego hacer referencia inmediata. Juan capítulo 4. Amén. Gloria a Dios. Verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, es decir, Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Así que márquenlo, porque luego estaremos regresando para hacer referencia en este capítulo 4. Y la palabra en esta tarde, el título de la palabra es Tomando de la fuente. Me hacía recordar un himno un poquito antaño, ¿verdad?, entonado por el hermano Dani Berríos. ¿Recuerdan? Tomando de la fuente. Y vemos aquí en el relato la palabra que dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y esa palabra es muy notable. Le era necesario. Otras traducciones dice: tenía que pasar por Samaria. La palabra le era necesario. Tenía que pasar. Era una necesidad, era una obligación, era algo imperioso. Muy importante, porque tiene que ver con los planes de Dios. God has plans. And his plans has to do with us, human beings. He sent Jesus to seek and find those who were lost. So, él ha enviado a Jesucristo. La palabra enviado significa apóstol. Dios es un Dios misionero, pero él envió su apóstol, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol es el enviado con una misión. Y esa misión es buscar y hallar. That's what God is doing. He's seeking and finding people. People like this woman here. Como esta mujer aquí, que no era de mucha importancia, al punto de que ni su nombre se registra. Pero dice la Biblia, le era necesario pasar por cierto lugar de Samaria. Le era necesario. Pueden tomar asientos.
tomando de la fuente. Decía anteriormente que todo lo que es verdad en lo natural refleja una realidad espiritual. Recuerden, todo. La Biblia habla que Dios creó un huerto y que lo nombró Edén en la tierra. Pero también la Biblia habla de que hay un Edén celestial. Hay un Edén celestial. Se nos habla de la Jerusalén terrenal, pero hay una Jerusalén celestial. ¿Ves? Se nos habla del tabernáculo descrito en el Antiguo Testamento, el templo, pero que hay el verdadero tabernáculo, el verdadero templo, el original, que se dice que se lo mostró, los planos, se lo mostró a Moisés y le dijo, mira que lo hagas conforme al modelo que se te ha mostrado. Lo natural refleja una realidad espiritual. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema a tocar aquí tiene que ver con agua. El agua. Y es el líquido más precioso que hay en el planeta Tierra. El agua. Porque sin agua no hay vida. Sin agua, la vida humana, la vida vegetal, la vida animal no puede sostenerse. Entonces, si hay agua natural, también hay agua espiritual. Hay dos clases de aguas. Hay dos fuentes. Hay dos pozos, si podemos decirlo así. El Señor Jesús se enteró de que los fariseos habían oído comentarios y esos comentarios decían Jesús está bautizando más gente que Juan. Y cuando él escuchó eso, debido a la hostilidad de estos judíos, el Señor decide abandonar la región de Judea cercana a Jerusalén y dirigirse a la provincia de Galilea para evitar polémicas, para evitar disputas, para evitar que estos mismos adversarios religiosos de él no fuesen a tratar de plantar cizaña en el corazón de Juan y decirle, mira Juan, ahora Jesús su ministerio está más grande que el tuyo, la iglesia de él está creciendo más que la tuya, y tratar de plantar cizaña y rivalidad entre el ministerio de Juan y el ministerio del Señor Jesús. Al enterarse de ello, entonces se nos dice, y es donde se describe este dato interesante, que dice que decide abandonar Judea y dirigirse a Jerusalén, pero le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Es decir, indicando con ello que era algo ineludible para el Señor. Es decir, que no podía evadir. Era una cita en la agenda eterna de Dios, de encontrarse en un lugar a una hora con una persona específica. ¿Por qué? Porque las personas, quien quiera que sean, son importantes para Dios. Listen. People is important for God. Very important to God. Y fue esta mujer en específico. Luego encontramos de que esa palabra que se dice le era necesario, le era imperioso, le era obligatorio. Podía haber tomado la ruta de ir por la Transjordania, la provincia de Perea. Era la ruta que los judíos de Judea usaban.
porque ellos consideraban que el territorio samaritano era un territorio contaminado, y caminar por la tierra samaritana les iba a dejar a ellos impuros. Los judíos galileos muchas veces usaban Samaria, pero los judíos de Judea, del sur, preferían extenderse más kilómetros, caminar más distancia, usar más tiempo que pasar por Samaria. Pero se nos dice que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. La necesidad que expone el evangelista no es de carácter geográfico. No es que le era necesario para ahorrarse tiempo. No era que le era necesario para ahorrarse distancia y menos desgastamiento físico, sino que era de otro carácter, de otra clase. Y esa necesidad era que el Señor Jesús tenía que estar en cierto lugar, a cierta hora, para encontrarse con cierta persona. Las cosas en Dios nunca pasan por casualidad. Nunca. Nunca. Dios nunca anda diciendo a ver qué va a suceder hoy. A ver con quién me topo hoy. No, no. Previamente Dios ha determinado ciertos lugares, ciertas horas para encontrarse con ciertas personas. Fue en camino a Damasco al mediodía. Vea, y el mediodía es importante, porque van a notar aquí que el encuentro que se da con esta mujer sucede al mediodía. Ahí fue en camino a Damasco, al mediodía, cuando el Señor Jesús desciende y se le aparece a Saulo. Una cita, un encuentro con un hombre. Iban muchos otros hombres con él, pero ellos no estaban incluidos en esa cita. Dios es particular, personal. Y cuando va a tratar con alguien, no trata con la masa de gente, trata con el individuo. God is a personal God. And He will deal with you, with us, in a personal way. El hombre necesita el agua incluso más que otros alimentos. Es más, la humanidad ha asentado sus pueblos y vemos que las ciudades, las poblaciones fueron asentadas ya sea cerca de ríos, cerca de lagos, cerca de masas de aguas, porque el agua es indispensable para la vida. Ciudades grandes, enormes, siempre hay ríos. Veamos Manhattan, Londres, París, hay ríos. Ciudades grandes, porque la gente iban buscando territorio donde establecerse, pero se necesita agua para vivir. Y entonces cuando llegaban y encontraban una planicie y había ríos o había lagos, entonces ahí se establecían. Y esa comunidad seguía creciendo hasta que se convertía en un poblado y luego en una pequeña ciudadela, y así seguía creciendo. Porque el agua no puede faltar para la vida. El agua es necesaria para disolver y transportar no solamente los alimentos, sino también para echar fuera las secreciones del cuerpo, todo aquello que es tóxico. Si no tomamos agua, el cuerpo se intoxica.
De ahí que el agua es necesaria, importante. Se recomienda tomar de 1,5 litros a 2 litros, 8 vasos de agua al día. Se recomienda. Cuando nacemos de niños, nuestro cuerpo tiene 75% agua. Somos 3/4 partes agua. Cuando llegamos a adultos, más o menos baja del 75% a 60%. Porque no consumimos suficientemente el agua que necesita el cuerpo. Un ejemplo para saber si uno está deshidratado. Vea, en la parte de acá, de la muñeca, hágase así, hace un pinche así en la piel. Y si dura tiempo para volver a estar normal, está seca, está deshidratado el cuerpo. Pero si rápido está otra vez bien normal y no se le queda nada de arrugas, quiere decir que su cuerpo necesita agua. Sí, si usted se pincha así, pínchese así. Y luego vea cómo la piel y cuánto dura para que esté nuevamente normal. Si toma tiempo, el cuerpo suyo está seco. Necesita tomar agua. La piel está seca. Necesita tomar agua. Si no tomamos agua, corremos el riesgo de deshidratación. Nuestro cuerpo expulsa mucha del agua, ¿ok? Como 1,5 litros a través de la orina cada día. Otra parte a través del sudor. Pero es mínimo, tal vez un 0,5%. Otra parte a través de la respiración. ¿Sabe que cuando respiramos también está sacando agua? A través de los pulmones hay agua y hay que sacarlo. Entonces esa agua tiene que ser reabastecida nuevamente al cuerpo. Hay personas que no les gusta tomar mucha agua porque les hace ir al baño muy seguido. Pero ¿sabe qué? Es mejor ir al baño seguido y tener una mejor salud que no ir al baño seguido y poner en riesgo su salud. El agua es importante. Los entendidos dicen que un descenso de tan solo 2% de agua en el cuerpo puede causar pérdida momentánea de memoria. Que se le olviden las cosas a uno no significa que uno ya tiene la enfermedad de Alzheimer. No. Puede hacer que el cerebro está sediento de agua. El cerebro usa mucha agua. Es más, el agua, a través del agua es que puede funcionar y mandar todos los mensajes eléctricos que manda todo el cuerpo. La electricidad viaja a través del agua. E incluso dice que dificulta con las matemáticas básicas. Dificulta con números, la mente, el cerebro. Escasez de agua. Y también afecta la vista, que se pueda enfocar bien. Si el cuerpo está sediento, afecta la vista, que a veces no puede enfocarse bien. Y esos lentes van y vienen, van y vienen. El beber un mínimo de 8 vasos de agua, dicen los entendidos, disminuye el riesgo de cáncer de colon en un 45%. Además de rebajar el riesgo de cáncer de mama en un 79%, dicen ellos. Y reducir a la mitad de probabilidades de desarrollar cáncer de la vejiga. Con tomar agua. Agua. La necesitamos para la vida. El agua, dicen,
cura la acidez estomacal. Usted sabe que en nuestro estómago hay muchos ácidos. Agua. La acidez estomacal es un signo de deshidratación del cuerpo. Ahora es importante, ¿por qué di estos datos? Porque el Señor llegó a la orilla del pozo y dice que estaba cansado. Segundo, nos da a entender que también estaba sediento. Y llegó, dice, y se sentó, implicando de que obviamente era un hoyo, un pozo, literalmente cavado. ¿Okay? Se piensa que más o menos el agua estaba a unos 150 pies, entonces era un pozo bastante profundo. Y entonces le hacían un brocal, ¿verdad? ¿Saben lo que es el brocal? Que es esa parte protectora que sube del piso. La idea es que el Señor llegó y se sentó en el brocal del pozo. La Biblia nos dice que era como la hora sexta. Y eso es las 12 del mediodía, de acuerdo al cómputo romano. El mediodía, el sol estaba candente. Pero recuerda, le era necesario pasar por Samaria. La Biblia nos dice el lugar, Samaria, pero específicamente una ciudad llamada Sicar. Y aún más, muy particularmente, junto al pozo de Jacob. Dios es preciso, Dios es exacto. Él no dice voy a ir a Sicar. Necesito encontrar a alguien, voy a ir a Manhattan. Imagine cómo lo va a encontrar uno. No, pero no solamente la ciudad, pero el lugar exacto donde se va a encontrar con esa persona. Ahora, esta mujer no sabía que Dios tenía una cita con ella. Ella simplemente iba a traer agua. ¿Por qué al mediodía? Podemos deducir mucho al respecto. Pero normalmente ese trabajo, sí, lo hacían las mujeres, pero lo hacían temprano en la mañana, antes de la salida del sol. Pero ella esperó hasta el mediodía. Entonces vemos que realmente ella no era muy bien acogida dentro de su comunidad. Entonces ella evitaba ir cuando estaban todas las demás mujeres. Ella iba cuando ella estaba sola y sabía que el pozo estaba solo. Pero llegó y vio de lejos ahí un hombre sentado. Bueno, ella iba a lo que iba. Pero al llegar cerca, este hombre viene y le dice, dame de beber. Probablemente ella lo ve más detenidamente y observa, es judío, está vestido como un judío. El Señor usaba todo el vestimento judío normal. Ella lo reconoce como un judío. Y este judío le pide agua. Recuerden, agua. Hay agua física, hay agua natural, hay agua espiritual. El ser humano, estamos compuestos de una parte material, que es nuestro cuerpo, pero también de una parte inmaterial, que es nuestra alma y nuestro espíritu. Somos materia porque del polvo fue hecho nuestro cuerpo. Pero somos espirituales porque de Dios recibimos su soplo, su aliento. Y como el cuerpo necesita agua, el espíritu, el alma también necesita agua. Yo digo, ¿cuántas almas andarán deshidratadas completamente? Deshidratado es que uno está seco, marchitado. Podemos pasar 30, 40 días sin comer y no morir. Pero solamente podemos aguantar 3 días sin tomar agua. Vemos en la Biblia que hay ayunos de 40 días. No se comió en 40 días. Pero vemos que hay ayunos de no comer y no beber, pero solo eran de 3 días. Cuando iba incluido no beber, no tomar nada de líquido.
Y esos ayunos solamente duraban 3 días, no más de 3 días. No hay ningún otro ayuno que sea de no comer y no beber que sea más de 3 días en la Biblia. Es decir, necesitamos más el agua que la comida para el cuerpo. La mujer dice que al oír el pedido, entre las palabras podemos ver que hay sarcasmo en ella. Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Juan da una explicación a ello, para que los que no entendemos el conflicto que existía entre judíos y samaritanos podamos comprender la rivalidad que se expresa en estas palabras. Y Juan dice: porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La mujer no le dijo eso al Señor. Ella nada más le hace la pregunta. El comentario lo hace Juan para los lectores. Jesús sabía que había ese problema entre judíos y samaritanos. La mujer también era consciente, así que no hay necesidad que se lo explique. Pero a nosotros sí hay necesidad que se nos explique. Había un conflicto, una rivalidad, una enemistad entre judíos y samaritanos. Y esa enemistad se remontaba muchos años antes de esta mujer y de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Pero vemos algo especial, y es que Dios no excluye a nadie. ¿Te das cuenta? Nosotros podemos excluir a otras personas de nuestra comunión, pero Dios no excluye a nadie. Recién en el capítulo 3, el Señor Jesús tiene un encuentro con un judío llamado Nicodemo. Este judío era tan importante que hasta el nombre que está registrado en la Biblia. Pero en el capítulo 4 se nos habla cuando el Señor tiene este encuentro con esta mujer, y era tan desconocida que ni su nombre se nos dice. Este Nicodemo representa la ortodoxia de la religión judía. Pero esta mujer representa la heterodoxia, que es la parte de la religión, la fe. Pero hetero es el término griego, heteros, para otro, pero otro, distinta clase de otro. Y hay un término que se expresa y suena halos, pero significa otro de la misma clase, de la misma especie. Entonces, cuando hablaban de otro distinto a lo que se hablaba, se usaba heteros. De ahí tenemos, por ejemplo, el término heterosexual, que es alguien, pero distinto al sexo de esta persona. Esta mujer representaba aquello que era lo hereje, lo idólatra de la religión. Nicodemo, no, representaba la ortodoxa, la gente que es fiel a sus creencias, la gente que no mezcla el culto a Dios. Pero esta otra mujer representaba a aquellos que mezclan el culto a Dios, que adoran a Dios, pero adoran ídolos también. ¿Ves? Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío? Porque los judíos se creían superiores a los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran gente muy inferior a ellos. Porque aunque tenían sangre judía, pero eran de sangre mezclada. Y no solamente se habían mezclado en raza, pero habían mezclado su religión. Y la religión judía hebrea la habían mezclado con religiones paganas de otras naciones. Por ejemplo,
término samaritano, cuando era dirigido a alguien, era uno de los peores insultos para un judío. En Juan 8, los judíos se resienten porque el Señor Jesús les está hablando. Y luego les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Allá en Juan 8, 44. Y vienen ellos y en 8, 48 le dicen, no decimos nosotros que tú eres samaritano. Porque para un judío ese era el peor de los insultos, decirle que era samaritano. Entonces ellos estaban insultando al Señor. Lo estaban insultando. Un samaritano. Y el Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por la tierra despreciada. Le era necesario encontrarse con gente menospreciada por aquellos que decían ser gente de Dios. Así que este problema judío samaritano se remontó a muchos años antes, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio. Y entonces los asirios tenían la política de deportar a la gente educada y llevárselos a su territorio y dejar la gente no educada, ¿okay? No culta, los pobres, los que no tenían mucha educación, los dejaban, pero a la gente que tenía alta educación se los llevaban, obviamente porque iban a aportar más a la sociedad, iban a aportar más al desarrollo del imperio. Y entonces ellos luego traían gente pobre e inculta de otras regiones que habían conquistado y repoblaban esa área. Entonces Samaria se llevaron a toda la gente educada, culta, letrada, y luego trajeron gente de otros países para reemplazar ese vacío que quedaba ahí de la población. Cuando llegan estas gentes que llegan de muchas naciones, dice que al llegar ahí entonces ellos también hicieron sus templos y sus dioses que eran de sus naciones. Y se menciona de 5 dioses que ellos hicieron de diferentes lugares en Segunda de Reyes 17. Pero como habían llegado a la región de Samaria y ahí estaban los judíos todavía, los hebreos, pobres, no educados, pero que creían en Dios, entonces ellos también adoptaron adorar al Dios de esa región, que era Jehová. Pero adoraban a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. Con el tiempo, esta gente con que se repobló Samaria, se fueron casando con judíos, con mujeres judías, con varones judíos. La gente que nació de estos matrimonios mixtos son los que se llaman samaritanos. Entonces, ¿por qué los judíos de Judea repudiaban a estos judíos samaritanos que eran ya una mezcla, eran mixtos? Y ellos no los consideraban puros, ni en sangre, ni en religión. Y era verdad. Los dos aspectos eran verdad. Pero ellos llegaron a crear un resentimiento y un menosprecio al punto de que ellos se sentían muy superiores. Y ahí es cuando ya no es bueno delante de Dios también. Los inconversos son inconversos, son paganos, pero por ser paganos nosotros no somos mejores que ellos. No. Pablo hablaba de los judíos con los gentiles y él decía, somos mejores nosotros los judíos que los gentiles. No, todos estamos bajo pecado. No somos superiores. Pero si por ser uno cristiano nos hace sentir más que los demás, ya eso está malo también delante de Dios. Ahora, reconocer que ellos son idólatras es verdad. Reconocer que ellos pagan su devoción a ídolos y dioses ajenos es verdad. Pero no significa que entonces uno es una mejor persona que ellos. Eso no.
No podemos usar la fe cristiana para discriminar a los no cristianos. No podemos. Ahora vea que el Señor Jesus, que realmente es santo, puro, y Él dice, me es necesario pasar por Samaria. Había una barrera, una muralla. Nosotros los seres humanos somos buenos para levantar murallas, ¿verdad? ¿Verdad? Fences around the house. Y el propósito es dividirnos, separarnos, ¿verdad? Que no traspase, que no sean intrusos. Y los judíos y samaritanos, había una pared que los dividía y los separaba. Era una pared, claro, cultural, social, religiosa. Pero viene el Señor Jesús y entra en Samaria porque Él quiere derribar esas paredes que separan a los hombres de otros hombres, pero principalmente de la pared que separa a los hombres de Dios. Ahora, el Señor entiende el comentario que hace la mujer, pero vea que no le toma importancia, porque el comentario más o menos es este: ustedes los judíos piensan que nosotros somos la tierra debajo de los pies de ustedes, el polvo que ustedes pisotean hasta que necesitan algo de nosotros. Y ahí sí somos buenos, suficiente, ¿verdad? Entonces, el Señor entiende, pero a la vez ignora. ¿Por qué? Porque Él conoce la causa de la irritación que hay entre estos dos pueblos. Pero Él no fue ahí para seguir contribuyendo a esta barrera que se había levantado, sino para derribar esos muros. Y dejarle saber a este pueblo samaritano que aunque los judíos los menospreciaban, el Dios de los judíos no los menospreciaba. Aunque la gente te menosprecie, aunque la gente te critique, Dios no te menosprecia. Tomando de la fuente. Ahora, esta mujer tomaba de la fuente de Jacob, del pozo de Jacob. De ahí tomaba. Pero de pronto se le apareció a alguien que también es una fuente. Y cuando la mujer le dice, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, la palabra se tratan es bien importante en el griego, porque significa no comparten, de compartir. Y por ejemplo, algo específico es que si había un vaso y en ese vaso tomaba un judío, el samaritano no iba a tomar de ese vaso. Peor si el samaritano tomó primero, el judío se moría de sed en vez de tomar. Sí. Y ahora ella le dice, mira, tú no tienes con qué sacarla, porque si yo te doy de mi cántaro, judíos y samaritanos no compartimos los cántaros. Judíos y samaritanos no compartimos los vasos. Judíos y samaritanos no tenemos nada en común. En otras palabras, pero el Señor evade los comentarios sarcásticos y dice, no, yo no estoy aquí para argumentar si judíos y samaritanos se tratan o no se tratan. Yo estoy aquí, le dice, porque Dios tiene un don. Si conocieras el don de Dios y Él que habla contigo, ¿quién es el que habla contigo? Si conocieras, si supieras, tú le pedirías agua a Él y Él te daría agua viva. Entonces, en otras palabras, Él le está pidiendo un favor, pero le dice, te voy a corresponder con otro mayor. Necesito agua para mi cuerpo,
pero tú necesitas agua para tu alma. Y esa agua no la vas a encontrar en el pozo de Jacob. Samaritanos y judíos, ¿qué problema? Hay problemas a veces entre naciones vecinas, ¿veis? Los samaritanos y judíos vecinos. Y entre naciones lejanas se llevan bien, no hay problema, ¿verdad? Recuerdo desde pequeño siempre mi mamá tenía un proverbio que decía: las flores o las rosas o algo de largo huelen y de cerca, decía, apestan. No sé por qué. Pero resulta que la familia incluso de lejos nos llevamos bien, de lo mejor, ¿no es cierto? De lo mejor. Pero cuando estamos cerca, pleitos y pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Samaritanos y judíos, pleitos y enemistades. Usted puede decir: oh, yo me llevo bien con toda mi familia, pero ¿dónde está su familia? Puede ser que está distante de usted. Porque si está bien cerca, tarde o temprano uno se ofende con otro, uno se hiere y uno se lastima con otro, y comienzan los problemas y comienzan los pleitos. El Señor le dice: si conocieras el don. Dios tiene un don. La palabra don enfatiza la gratuidad del don de Dios. Y ese don es Jesús mismo. Porque en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ese don es Cristo. Y Él le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, regalo gratuito, si lo conocieras, si te enteraras quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría. Y Él le dice: pero ¿con qué lo vas a sacar? Yo no veo que tienes cuerda. Yo no veo que tienes ningún instrumento para sacar esa agua de ahí. Porque el agua que esta mujer conocía era el agua del pozo de Jacob. Ella no conocía ningún otro tipo de agua. Ese pozo de Jacob era el que abastecía a todas esas comunidades cercanas y esa ciudad de Sicar en particular. El agua en Israel es muy escasa. En Israel la gente no se baña todos los días. De veras, no es cuestión de que voy a ir a bañarme y darme. A veces uno se da 2, 3 duchas al día, especialmente en el verano. En Israel no. Y no es porque no les gustaría, es porque hay que ahorrar agua. El agua es más preciosa que el petróleo en Israel. No hay agua. El pequeño río Jordán, que no es el Mississippi. El lago de Galilea, que no es el de Michigan. Pequeñas porciones de agua. E incluso el pueblo de Israel ahora tiene que hacer agua del mar. Pero producir agua que se pueda beber cuesta mucho dinero. Purificar el agua salada cuesta mucho dinero. Entonces es demasiado cara. Hay que ahorrarla. Si se va a lavar los dientes, no puede dejar el grifo abierto. Y dejar el grifo abierto y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. No. Lo cierra y lo abre. Si se va a bañar y después se va a untar el champú, cierra el agua. Enjabonarse todos juntos. Y después abrirlo y ya se acabó. El agua es valiosa. Y el Señor le dice: yo tengo un agua. Y esta agua es un don gratuito de Dios. En otras palabras, yo he venido a ofrecerte el don de Dios, que es agua. Ahora esta mujer viene y le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo
¿Ves? Ella dice, nos dio. Entonces, tenemos ese pozo como un don de Jacob. Pero viene el Señor y dice, Dios tiene un don. Y el don de Dios, el de Jacob, no lo puede superar. Si tú bebes de esta agua del pozo de Jacob, vas a tener sed otra vez. Pero el que bebe del pozo de Dios no volverá a tener sed jamás. ¿Sabe por qué? Porque beber del pozo de Dios es creer en Cristo. Y al creer en Cristo, el Espíritu Santo es implantado en el corazón del creyente. Es implantado adentro. Y ya uno no tiene que andar buscando esa agua de vida por todos lados. Esa agua, esa fuente ya está adentro. Pero ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Viene la mujer y le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir al pozo a buscar más. Y no entiende, igual que Nicodemo cuando le dice que hay que nacer de nuevo, y él le dice, me meto otra vez en el vientre de mi madre. Y ahora él le habla del agua espiritual para el alma, y ella dice, ya sí no tengo que venir, va a ser agua potable en mi casa. Es como si ella se iba a convertir en un grifo, ¿no? Y a llenar todos los contenedores ahí. Y ella dice, para no venir aquí. Pero no entendió que el Señor le estaba hablando de otra agua. Pero viene entonces el Señor y le dice, ve y llama a tu marido. Y es como que decimos, bueno, pero ¿qué tiene que ver el agua y ahora marido? ¿Qué tiene que ver una cosa, el agua y el marido, con la otra? Pero ¿sabe qué? Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora viene la importancia de saber la condición en que esta mujer se encontraba. Le dice, ve y llama a tu marido. Es decir, el agua es para ti y para tu marido también. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y no tuvo que decir nada más porque el Señor de ahí siguió lo que faltaba. Y le dice, bien has dicho. Es decir, la elogia por su sinceridad. Pero a la vez le expone la gravedad de su condición. Y le dice, y el que ahora tienes. ¿Ves? Porque ella nada más dijo, no tengo marido. Eso fue todo lo que dijo. Ella no dijo, estoy soltera. Ella nada más dijo, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tenía uno. Le dice, ese no es tu marido. No se sabe si era marido de alguien más, pero no era de ella. No era de ella. Y entonces eso le impacta a ella. Recuerdan que al principio ella lo trataba como un judío. Un judío. Y ella decía, yo no quiero nada que ver con los judíos. Pero ya después que el Señor evadió todos esos argumentos, comenzó a despertar el interés y la curiosidad en ella. Y luego después, cuando el Señor le habla de esa otra agua, le dice, Señor, ya no le dice judío. Y ahora vemos que el Señor se ha ganado el respeto de esta mujer. Le dice, dame de esa agua. Pero ahora que el Señor viene y le comienza a decir toda su vida prácticamente. Y ella dice, me parece que eres profeta. ¿Sabe por qué? Porque en los profetas del Antiguo Testamento se daba mucho también lo que se llama en el Nuevo Testamento el don de ciencia, que es conocer cosas que nadie sabe, pero que Dios las revela. Y entonces cuando el Señor viene y le dice, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, ella dice, bueno, este nadie le ha dicho. Este es un extraño.
es foráneo, es judío. Este tiene que ser profeta. Y le dice, me parece que eres profeta. ¿Ves? Pero de la parte personal y privada, ella pasa entonces ahora a la parte religiosa. Y le hace una pregunta religiosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor se pone un poquito personal ya con uno, ya como que a uno no le gusta. Cuando ya el Señor le comienza a tocar a uno de su vida privada y todas esas cosas, ya como que a uno no nos gusta, ¿verdad? Y ya nos ponemos incómodos un poquito. Y puede hacer que ya nos estiremos, hagamos o distraernos algún poquito por aquí, por allá. Pero ya cuando el Señor comienza a tocar cosas muy personales, ya nos incomoda. Pero escúchame, el Señor estaba aquí porque venía a ofrecerle algo que esta mujer necesitaba. Agua, pero agua que calma la sed del alma. Cuando el alma está sedienta, generalmente nosotros buscamos saciar esa sed con muchas cosas. Okay? When our soul is thirsty, we try to satisfy that with many things in life. And that's why sometimes we go to, we try this, we try something else, and we're not happy. So we try one thing and we try another thing. Trying to find something that will satisfy us, fill us. Y por eso a veces, porque el alma está vacía, buscamos una cosa y buscamos otra cosa. ¿Okay? Y si alguien te dice, mira, toma esto y te va a poner bueno, uno, y se lo toma. Right? Because you want to be happy. Oh, fúmate esto y te va a poner alto. Y ya se lo fuma porque quieres sentirse grande y alto. Pero ¿sabe que después que pasa todo eso, la miseria vuelve? Y se sienten las personas más indignas, más desdichadas. Y entonces esta mujer también, la sed principal de ella era de su alma. Y entonces ella buscaba que una relación llenara eso. Hay por lo menos 3 cosas que el hombre, el ser humano, trata de llenar el vacío de su alma con eso. Y una de esas cosas es relaciones. Relationships. We use relationships to try to fill our empty soul. To try to find meaning for ourselves and for our lives. Otra de las cosas que se usan es las relaciones interpersonales, pero también las diversiones. ¿Okay? Las diversiones, el entretenimiento, entertainment. So, estamos aburridos y queremos siempre estar entretenidos, ¿no? Y buscamos a alguien para que nos entretenga. Nos entretenga. Y entonces, si tiene a alguien, una persona, siempre quiere, ay, llévame a tal lado, sácame a tal lado. Porque quiere estar entretenido. ¿Por qué? Porque si no estamos entretenidos, estamos pensando en la miseria en que estamos hundidos, en el caos que nos encontramos. Y ahora esta mujer probablemente por eso había buscado y dijo, no, este no. Otro. Y después de un tiempo no. Ya me equivoqué 2 veces. Y a veces decimos, si me equivoco 2, no me equivoco 3. Pero ella fue y se volvió a equivocar otra vez. Okay? So, and sometimes we try to find in another people what God can only give us. ¿Sí? Y por eso la gente a veces le dice a la otra persona, ay, tú me haces completa. Tú me haces completo. Right? Right? You made me complete. I'm happy that I found you. Because you make me complete. You make me happy. You know what?
Después de un tiempo, después de un tiempo, después de un tiempo, ¿sí? Como lo que dijo alguien una vez, que se casan y están de luna de miel. Todo es miel, 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 miel. Pero después de un tiempo se acaba la miel y queda la luna. Y entonces llega el Señor y le dice, esto y esto y esto y esto ha pasado. Y entonces ella le dice, me parece que eres profeta. Dime una cosa, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Ok, pasemos de mí a lo que tiene que ver con Dios. De lo mío a lo que tiene que ver con Dios. ¿Dónde hay que adorar? Ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Nosotros los samaritanos que decimos que es aquí en Gerizim. Ahora ella pasa al área de adorar a Dios, el culto al Señor. Y el Señor le dice, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es. En otras palabras, el tiempo de los templos está llegando a su final. Ya Dios no va a usar más templo para ser adorado. La época de adoración en templos está ya en su final. Ahora viene una nueva época, una nueva era. La era mesiánica, donde ya el templo de Jerusalén es reemplazado por el verdadero templo de Dios, que es Cristo Jesús. Él es el templo, el verdadero santuario. Y le dice, ahora hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, porque la religión de ustedes está contaminada, está prostituida. Los judíos adoran a Dios, de verdad. Aunque el templo de ellos está contaminado. En el capítulo 2, él lo había limpiado. Y entonces él le dice, ni el judaísmo, ni el samaratismo. No. Introduce un nuevo nombre para Dios. Padre. Padre. ¿Sabe que hasta hoy día hay mucha gente que para satisfacer su sed espiritual todavía están bebiendo del pozo de Jacob? Eso representa el pozo de la religión. Entonces mucha gente tiene que andar de un lado para otro, de pozo en pozo, buscando agua. Ay, este pozo. Y por un rato se quedan en ese pozo. Y luego se van a otro pozo. Lo que se llama cuando hay creyentes que andan de congregación en congregación. 3 meses en una, 3 meses en otra. Los pozos. Están los pozos y los pozos. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo, si alguno tiene sed, vaya a las iglesias. ¿No? Es porque uno ya ha venido a Cristo y ha bebido, es que uno va y se congrega. Pero el que da el agua es Cristo, no es la iglesia. Él es el que da el agua. Hay 2 clases de aguas: el agua del pozo de Jacob y el agua que da Cristo. Hay 2 clases de comida. Dice que los discípulos habían ido a comprar comida y cuando regresan notan que Jesús estaba hablando con una mujer.
Y eso nota la manera en que la sociedad en ese tiempo veía a la mujer, discriminaba a la mujer. Pero vemos que el Señor Jesús no discriminaba a la mujer. Él estaba hablando con la mujer. Los discípulos no se hubiesen atrevido a hablar con ella. Y ellos, dice, llegaron y se extrañaron, pero no le preguntaron nada. Cuando es de pronto que el Señor viene y le habla y le revela acerca del verdadero culto al Señor, y ella le dice, bueno, pero sabemos nosotros que el Mesías va a venir. Cuando Él venga, Él nos va a decir todo. Y viene Él y dice, yo soy. La mujer soltó el cántaro. Y se fue de regreso a Sicar. Los discípulos llegan y le dicen, Señor, come. Llevaron ya algo preparado. Y él le decía, no, yo tengo otra comida que comer. Hay también dos clases de comida. Como hay dos clases de bebidas, hay dos clases de comida. El Señor Jesús había dicho antes, no solo de pan vivirá el hombre. Hay otra comida también. El Señor le había dicho a los judíos que lo buscaban, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Hay dos clases de comida. Entonces, ¿sabe qué? Si el alma del hombre, del ser humano, no está bebiendo del agua de vida que Cristo da, está deshidratada. Si el alma del ser humano no está comiendo de la espiritual, está desnutrida. Hay mucha gente que se ven muy bien por fuera, como decimos, bien forraditos. Pero ¿cómo estará el alma? ¿Cómo estará el alma si no se alimenta de la comida espiritual? Si no está bebiendo el agua espiritual. Hay dos clases de comida. Y ellos decían, bueno, le habrá traído a alguien. ¿Será que la mujer le trajo un bocadito y se fue? Pero él les dijo, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Ese es mi alimento. ¿Recuerdan que al principio dice, le era necesario pasar por Samaria? Era algo ineludible. Y él les dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe la obra. Es decir, hay una obra que todavía está inconclusa. ¿Sabe qué significa eso? Eso hay que remontarnos a Génesis, donde dice que en el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y el sexto día creó Dios. Y luego dice que terminó su obra y descansó en el séptimo día. El Señor Jesús está diciendo que todavía Dios está en el sexto día. Hay una obra que todavía no está acabada. Dios todavía está en el sexto día. Y en el sexto día, ¿qué es lo que creó? Al ser humano. Dios todavía tiene una obra con el ser humano que Dios todavía no lo ha acabado. Dios no ha acabado. Por eso Dios todavía sigue buscando. Hay dos clases de comida. Pero ¿sabe qué? También hay dos clases de cosecha. En ese pasaje el Señor les dice, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Para la cosecha. Y Él viene y le dice, ya los campos están blancos. Entonces hay una cosecha natural en los granos, la agricultura, pero también hay una cosecha espiritual. Entonces, para Dios, nosotros los seres humanos somos como granos o frutas que Él ha venido, dice que al trigo lo va a echar, amén, en su granero. Entonces, hay una cosecha que Dios ha venido a buscar, pero esa cosecha es cosecha de personas, de almas que Él ha venido a buscar y a salvar. ¿Y cómo viene Él? Ofreciendo el don de Dios. Se lo ofrece a la mujer, pero la mujer tiene que decidir aceptarlo o no. Cuando ella lo reconoce y lo recibe,
ella se regresa al pueblo a decirle a toda la gente: miren, hay un hombre. No le dice hay un judío. Vea que ya no lo trata más como judío. Ya no lo trata más como judío. Si ella llega y le dice hay un judío, nadie va. Porque judío y samaritano. Pero él dice: hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y luego dice: ¿no será el Cristo, el Mesías? Es decir, no llega diciéndole: allá está Cristo, allá está el Mesías, venga. No, ella llega, habla y comparte, pero luego dice: ustedes tienen que convencerse por ustedes mismos. Ustedes tienen que llegar a la conclusión propia por ustedes mismos. Yo no les puedo decir quién es Él. Solo vengan, escúchenlo. Escúchenlo hablar. Me ha dicho todo lo que he hecho. Ahora, yo no sé si hubieron algunos que dijeron: ay, si yo voy y me dice todo, a mí también. Wow, no vaya a ser que alguien más se entere. Hay dos cosechas, hay dos comidas, hay dos aguas, hay dos fuentes. La pregunta es: ¿de cuál pozo estás bebiendo? ¿Del pozo de Jacob o del pozo de Dios? ¿De cuál fuente te estás abasteciendo? ¿De la fuente de Jacob o de la fuente del Señor? Buscando agua en la vida, pero agua espiritual. Las relaciones no van a llenar esa sed, no la van a calmar. No. Las diversiones no van a calmar esa sed. Tú vas y te vas a divertir todo el fin de semana. Muy bien, verte a divertir todo el fin de semana. Cuando regreses a casa después de toda esa diversión, te vas a acordar otra vez de todos los problemas y de todo lo que está pasando. Y vas a volver a la misma miseria, al mismo dolor. En el mundo hoy día se gasta más en entretenimiento que en ninguna otra cosa. Uno diría: no, uno gasta más en comida, en ropa, en cuidar la salud. No, se gasta más en entretenimiento que en nada más. De ahí que hay concierto, sold out, vendido todo. El concierto. New movies, new releases. Y dice: el primer fin de semana, $30 millones. Una película tal. El segundo fin de semana, y ahí va. Pues la gente tiene que tener algo que los entretenga, para que ellos no estén siempre centrados en sus propios problemas y miserias. ¿Sabes qué? El don de Dios es gratuito. Es gratuito. Y te llena y te satisface y te produce gozo, que ya no necesitas que alguien te haga reír. No, tú solito por dentro te pones a reír. El cristiano por dentro se ríe todo el rato, con gozo, con alegría. Pero ¿sabes qué? Hay que beber de esta fuente. Pero si estamos bebiendo de las otras fuentes, la sed va a seguir. Va a seguir. Y vamos a ir de una cosa a otra cosa, de una cosa a otra cosa. Mire, esta mujer fue ahí cambiada, transformada. Usted sabe lo que significa, que va a buscar agua porque la necesita, pero de pronto deja tirado el cántaro. Deja tirado el cántaro. Ya no está más preocupada por el agua material, natural, sino que tiene un solo interés: que los otros se enteren que ahí hay alguien muy especial.
y que lo que ha causado en su vida, a ella le gustaría que otros también sean beneficiados. Ahora, no significa que no volvió a ese pozo a traer agua para lavar plato y todo eso. Claro, los creyentes todavía tenemos que usar el agua. Cuando el Señor dice, trabajad, no por la comida que perece, no está diciendo sean vagos. No, Él no está diciendo que no trabajemos. Él está diciendo, hay otra comida que es más importante que esa comida y que tenemos que poner esmero, esfuerzo, diligencia para conseguir esa comida. De ahí que el mismo Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dice, el que no trabaja, que no coma. Porque habían algunos creyentes por ahí en la iglesia de Tesalónica que decían, ya Cristo viene, y dejaban sus trabajos. Y entonces llegaban donde los hermanos y le decían, hermano, no lo más un día, 2 días. Así que deme de comer por este día, porque ya mañana Cristo viene y ya no. Pero el asunto es que ellos estaban usando eso para promover la ociosidad, la vagabundería, la pereza. Y el Espíritu Santo viene y a través del apóstol Pablo escribe a los hermanos y le dice, el que no trabaja, que no coma. En otras palabras, no me le den de comer a ninguno que se diga que es creyente y no trabaje. Ahora, es cierto que a veces uno puede no tener trabajo porque no se encuentra. No, pero el asunto es que estos dejaban sus trabajos. El Señor no estimula eso. Es más, en la Biblia se nos habla de que tenemos que ser diligentes en el trabajo y esforzados en el trabajo. El agua, hermanos. ¿De cuál pozo estamos bebiendo? Puestos de pie.